bendición estar con ustedes, mis amados hermanos, compartiendo mi cuaderno espiritual. Es una gran bendición poder compartir con ustedes. Esta semana estaremos empezando a estudiar acerca de Jesús y el paralítico. Aquel paralítico que fue descendido desde el techo por sus amigos. El relato de esta sanidad y del perdón del paralítico dio mayor evidencia de la autoridad y del poder de Jesús para hacer que otros quedaran limpios. En el Evangelio de Lucas se hace la observación de que varios oficiales religiosos estaban presentes ahí, incluso algunos de Jerusalén, quienes tal vez eran más influyentes. La declaración es esta: que el poder del Señor estaba con él para sanar. Y esta declaración es peculiar de Lucas. Debido a las obras que él hacía, gran número de personas seguían a Jesús por todos lados. Por ello, un grupo de hombres que traían a un paralítico tuvieron que subirlo al tejado de la casa, quitaron algunas tejas y tras bajarlo, lo pusieron delante del Señor. Y el Señor relacionó la fe de estas personas con el milagro que iba a hacer. Probablemente la fe de que habló Jesús también incluía la fe del paralítico. Sorpresivamente, Jesús no sanó al hombre de inmediato, sino que primero perdonó sus pecados. Eso tiene muchísima importancia, pues lo que Lucas puntualizó es que Jesús tenía la autoridad. Lo que Lucas quiere expresar en este pasaje es la autoridad de Jesús. De inmediato, los líderes religiosos comenzaron a pensar que las palabras de Jesús al perdonarle los pecados eran blasfemas. Y ellos dijeron, es que solamente Dios puede perdonar pecados. Y en esto tenían la razón. Jesús hizo ver que los líderes religiosos tenían toda la razón. Solo Dios puede perdonar pecados. Por eso la sanación que hizo a continuación en aquel hombre fue una prueba indubitable de que él tenía la potestad, de que él tenía la autoridad para perdonar pecados y por tanto debería ser aceptado como Dios. Cualquiera podría haberle dicho, tus pecados te son perdonados. ¿Por qué? Porque nadie podía ver el registro real delante de Dios de si sus pecados habían sido perdonados. En ese sentido era más fácil decir, tus pecados te son perdonados, que decirle, levántate y anda. Pues si no tenía poder para decirlo, inmediatamente todos se darían cuenta. En efecto, el perdón se llevó a cabo y la sanidad se llevó a cabo también. Y todos se llenaron de asombro al darse cuenta que habían visto maravillas. Santiago capítulo 5 versículo 20 dice, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. En el versículo 19 se usa la frase, si alguno de vosotros se ha extraviado de la verdad, indica que es posible que eso ocurra. Extraviado significa vagar, ir descarriado. Extraviado de la verdad se refiere a la palabra de Dios, fundamentalmente al evangelio de la salvación. En el Nuevo Testamento, la palabra pecador invariablemente describe a los que no pertenecen al reino de Dios. Jesús dijo en Mateo 9:13, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Pecadores son aquellos que necesitan el arrepentimiento. Pecadores son aquellos que cuando se arrepienten, esto causa gran gozo en el cielo. De modo que un pecador es alguien que está sin Dios, sin Cristo, y por lo tanto necesita salvación. Aunque los cristianos podemos llegar a pecar, el pecado ya no será una práctica continua e ininterrumpida. El pecado ya no caracteriza nuestra vida. Por otra parte, el pecador es el que continúa y habitualmente practica el pecado. A esas personas Juan las cataloga como hijos del diablo, no hijos de Dios. En todas las iglesias hay quienes naufragan de la fe por apartarse de la verdad de Dios. El apóstol Juan dijo, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Pero los verdaderos creyentes debemos buscar a aquellos cuyas falsas doctrinas y cuya vida pecaminosa dan evidencia de que no están en la fe. Debemos comprender el verdadero destino que les aguarda a estos pecadores si no se arrepienten. Esto debe motivar a los creyentes a hacerles un llamado a la salvación cuando están extraviados de la verdad.
está en peligro nada menos que el alma inmortal de esa persona. La amenaza que afronta el alma es la muerte, el infierno eterno, la segunda muerte, el estado final del pecador. Uno de los pasajes más aterradores de las Escrituras es: pero los cobardes y los incrédulos y los abominables y los homicidas, los fornicarios y los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Dios ha concedido a todos los creyentes el ministerio de reconciliar a las almas errantes con Él. Cuando la evidencia indica que la fe de una persona no es genuina, los verdaderos cristianos, conociendo la terrible amenaza de muerte que enfrentan, deben hacer de su meta el regresarlos del pecado a la fe genuina del Salvador. Al hacerlo, estaremos mostrando verdadera sabiduría, porque el que gana almas es sabio. Que el Señor te siga bendiciendo.